Muchas bendiciones en el nombre de Jesús. Te saluda tu hermano en Cristo, José Peña. En esta ocasión quiero darte la bienvenida a ti, querido hermano, que eres nuevo en el canal. Y si no eres nuevo en el canal, te doy muchas gracias por tu apoyo que me has brindado, y a todos mis suscriptores en este canal de YouTube. Les doy gracias por este apoyo tan especial que le han dado a este canal. Bueno, hermano, les tengo una gran sorpresa y un gran regalo para todos ustedes. Vamos a comenzar con las meditaciones del Evangelio de San Marcos, desde el primer capítulo hasta el último. Vamos a hacer segmentos del capítulo 1 en este día. Mañana vamos a hacer el capítulo 2, pasado vamos a hacer el capítulo 3 y así sucesivamente. Vamos a ir meditando y conociendo un poco más la Escritura. Me he tomado el propósito de conocer y escudriñar más lo que es la palabra bendita de nuestro Señor Jesucristo, lo cual dice Hebreos capítulo 4 versos 12 y 13, que la palabra de Dios es viva y eficaz, es más cortante que una espada de doble filo y penetra hasta donde se divide el alma y el espíritu. No hay criatura a la cual pueda resistirse a esta bendita palabra, que es capaz de poder ver los pensamientos y desnudar el alma. Es tan poderosa esta palabra que nos va a hacer crecer en esta vida que vamos poco a poco, ¿verdad?, conociendo. Así es, queridos hermanos, pero no podemos comenzar sin la presencia de nuestro Señor Jesucristo acá en este lugar. Y vamos a comenzar en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor Jesús, por esta hermosa oportunidad de poder compartir con todos los hermanos este capítulo 1 de San Marcos, de uno de tus evangelistas al cual tú enviaste a sanar los corazones de los hombres. Así es, querido Señor, te pedimos tu iluminación para que podamos sanar nuestro corazón en este día, que podamos escuchar esta hermosa tu palabra. Gracias por todo, Señor Jesucristo, y comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a comenzar. Comenzamos Marcos capítulo 1, de los versos 1 hasta el final. Y dice así, pongamos atención. Este es el comienzo de la buena nueva de Jesucristo, Hijo de Dios. En el libro del profeta Isaías estaba escrito: mira, te voy a enviar a mi mensajero delante de ti, para que te prepare el camino. Escuchen ese grito en el desierto: preparen el camino del Señor, enderecen sus senderos. Es así como Juan el Bautista empezó a bautizar en el desierto. Allí predicaba bautismo y conversión para alcanzar el perdón de los pecados. Toda la provincia de Judea y el pueblo de Jerusalén acudían a Juan para confesar sus pecados y ser bautizados por él en el río Jordán. Además de la piel que le ceñía la cintura, Juan no llevaba más que un manto hecho de pelo de camello. Su comida eran langostas y miel silvestre. Juan proclamaba este mensaje. Este es el mensaje que proclamaba Juan el Bautista: detrás de mí viene uno con más poder que yo. Yo no soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Aunque fuera arrodillándome ante él, yo los he bautizado con agua, pero él los bautizará en el Espíritu Santo. En aquellos días Jesús vino de Nazaret, pueblo de Galilea, y se hizo bautizar por Juan en el río Jordán. Al momento de salir del agua, Jesús vio a los cielos abiertos. El Espíritu bajaba sobre él como lo hace la paloma. Mientras se escuchaban estas palabras del cielo: tú eres mi Hijo amado, mi elegido. Enseguida el Espíritu lo empujó al desierto. Estuvo 40 días en el desierto y fue tentado por Satanás. Vivía entre los animales salvajes y los ángeles le servían. Vamos a meditar este primer segmento.
antes de continuar con el segundo segmento. El primer segmento habla del comienzo del ministerio del Señor Jesucristo. Podemos decir que Juan el Bautista era el último profeta del Antiguo Testamento en el pueblo judío, que era el pueblo de Israel. Era el último de los profetas enviados por Dios para poder preparar el camino en el cual iba a caminar el Señor Jesucristo. Todo esto iba planificándose desde el principio de la creación. Iba planificándose que iba a llegar el Salvador, y todo el pueblo de Israel iba esperando a este Salvador, que es Cristo. Juan tenía la misión de preparar el camino, como lo estamos mencionando, pero también tenía la misión de empezar a hacer un bautismo de arrepentimiento de pecados. Este bautizo constaba de que la persona tenía que estar arrepentida de su mala vida, y Juan tenía la potestad, gracias a Dios, de poder perdonar esos pecados. Entonces la persona se arrepentía de su mala vida y era bautizada en el río Jordán. Ahora Juan, con su humildad y con su sencillez, dice: yo no soy digno de desatarle las sandalias al que viene y lo bautizará con el Espíritu Santo. Entonces aquí nos viene a presentar en este primer segmento de Marcos capítulo 1 el segmento del bautismo del Espíritu Santo y el bautismo del Antiguo Testamento, que lo estaba ejerciendo Juan el Bautista. Jesucristo a nosotros como cristianos católicos nos brinda este bautizo que nos brinda el Espíritu Santo de Dios. Y qué interesante que cuando nos enseña la Iglesia Católica que puedes tú bautizarte, ya tengas una edad corta o una edad más grande, no importa, tú puedes recibir el bautismo. Y hay una gran diferencia en el tipo de bautismo de Jesús y en el tipo de bautismo de Juan. ¿Cuál es la diferencia? Que el bautismo de Juan tenía que la persona estar mayor y arrepentirse de sus pecados. En cambio, el bautismo que deja el Señor Jesucristo es el bautismo con el Espíritu Santo. ¿Por qué está la diferencia? Porque las personas que se bautizaban con Juan, ellos tenían pecado y ya estaban grandes. Y Jesucristo ya tenía 33 años, 30 a 33 años. Y lo interesante es que Jesús es nuestro Dios, es santo, es puro y no tenía pecado. Pero Él se bautizó para enseñarnos que este bautismo que deja Él es para todos. Y nos viene a entregar 3 regalos maravillosos este bautismo con el Espíritu Santo. El primero, claramente, recibimos el Espíritu Santo. Se nos abren las puertas del cielo, borramos nuestro pecado original y nos volvemos hijos de Dios. Después de recibir el Espíritu Santo, viene Jesucristo y viene por la prueba, que vienen los 40 días y 40 noches en el desierto, al cual va a ser tentado por Satanás. Pero Él no va solo, sino que va el Espíritu Santo para poder estar en esa situación, pero con fuerza. Vamos al siguiente segmento. Jesús llama a sus 4 primeros discípulos. De este mismo capítulo de Marcos, capítulo 1. Después que tomaron preso a Juan, Jesús fue a Galilea y empezó a proclamar la buena nueva de Dios. Decía: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca. Renuncien a su mal camino y crean en la buena nueva. Mientras Jesús pasaba por la orilla del mar de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés, que echaba las redes en el mar, pues eran pescadores. Jesús les dijo: síganme y yo los haré pescadores de hombres. Y de inmediato dejaron sus redes y le siguieron. Un poco más allá, Jesús
vio a Santiago, hijo de Zebedeo, con su hermano Juan, que estaban en una barca arreglando las redes. Jesús también los llamó y ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los ayudantes, lo siguieron. Este es el segundo segmento de este capítulo Marcos, ¿verdad? El primer capítulo, cuando llama a sus primeros 4 discípulos. Estaban en una barca pescando porque esa era su profesión, ¿verdad? Primaria. Pero viene Jesucristo. Y lo interesante y lo maravilloso que Jesús viene a elegir a los pecadores para que nosotros le brindemos el servicio. Si te das cuenta, en el texto bíblico que acabamos de leer, Jesús no llegó y les preguntó: ¿eres digno para ser mi discípulo? ¿Estás limpio y sin mancha de pecado? Pues claro que no fue así. Entonces Jesús lo ve y en ese momento Él dice: ellos van a ser mis discípulos. Así como ustedes son pescadores de peces, ahora yo los voy a convertir en pescadores de hombres. Y estos son los primeros 4 discípulos que tuvo nuestro Señor. Simón, que después le cambia el nombre como Pedro, Andrés, Juan y Santiago. Estos primeros 4 son los primeros discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Vamos al segmento número 3 de este capítulo 1 de San Marcos. Jesús enseña y sana a un endemoniado. Llegaron a Cafarnaúm y Jesús empezó a enseñar en la sinagoga durante las asambleas del día sábado. Su manera de enseñar impresionaba mucho a la gente porque hablaba como quien tiene autoridad y no como los maestros de la ley. Entró en aquella sinagoga un hombre que estaba en poder de un espíritu malo y se puso a gritar: ¿qué quieres con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé que tú eres el Santo de Dios. Jesús le hizo frente con autoridad: cállate y sal de ese hombre. El espíritu impuro revolcó al hombre en el suelo y lanzó un grito tremendo y luego salió de él. El asombro de todos fue tan grande que se preguntaban unos a otros: ¿qué es esto? ¿Una doctrina nueva? ¿Y con qué autoridad? Miren cómo da órdenes a los espíritus impuros y le obedecen. Así fue como la fama de Jesús se extendió por todo el territorio de Galilea. En este segmento nos damos cuenta que viene el Hijo de Dios, que es Jesucristo. Jesucristo viene con autoridad y viene con su ministerio y con la buena nueva, con la buena noticia, que viene a proclamar el reino de Dios, el reino que se ha acercado gracias, ¿verdad?, a Jesucristo nuestro Señor, que ha decidido convertirse en hombre y entrar a caminar en el mundo, en la tierra. Y qué dichosos son estas personas que vieron a Jesús, y también qué dichoso este endemoniado que estuvo en la presencia de Cristo Jesús. En este momento, ¿cómo lo identifica y cómo lo reconoce el endemoniado, sabiendo que Jesús es el Hijo de Dios? Y lo interesante también es que los maestros de la ley estaban poniéndose con un poquito de envidia e incertidumbre con el mensaje que estaba dando en ese tiempo a los judíos nuestro Señor Jesucristo. Continuamos con el segmento número 4, que está siempre en este capítulo 1 de San Marcos: numerosas curaciones. Al salir de la sinagoga, Jesús fue a la casa de Simón y Andrés con Santiago y Juan. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre, por lo que enseguida le hablaron de ella. Jesús se acercó y tomándola de la mano la levantó. Se le quitó la fiebre y se puso a atenderlos. Antes del atardecer, cuando se ponía el sol, empezaron a traer a Jesús a todos los enfermos y personas poseídas por espíritus malos. El pueblo entero estaba reunido ante la puerta. Jesús sanó muchos enfermos con dolencias
de toda clase y expulsó muchos demonios, pero no los dejaba hablar, pues sabían quién era. Qué interesante que toda la gente, cuando empezó a notar del poder que tenía de sanación nuestro Señor Jesucristo, en este momento la multitud se dio cuenta e iban con él. Pero él no decía: yo soy el Hijo de Dios, yo soy el enviado, porque todavía no era el momento que él tenía que decir a toda la gente. Pero gracias a sus actos y a sus acciones, la gente iba creyendo en él, iba teniendo fe en él. En este momento de acontecimientos de sanación, la gente iba considerándolo a él como alguien que venía a liberar, que venía a sanar. Estas eran las características del Mesías que estaba esperando el pueblo de Israel. Continuamos con el segmento número 5, oración nocturna de Jesús. De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó, salió y se fue a un lugar solitario. Ahí se puso a orar. Simón, sus compañeros fueron a buscarlo y cuando lo encontraron le dijeron: todos te están buscando. Él les contestó: vámonos a los pueblecitos vecinos para predicar también ahí, pues para esto he salido. Y Jesús empezó a visitar las sinagogas de aquella gente, recorriendo toda Galilea, predicaba y expulsaba a los demonios. Cuando nuestro Señor Jesucristo se iba a orar, en este texto nos muestra y nos enseña que tenemos que apartarnos e irnos a un lugar donde tengamos la comodidad, donde sepa nuestra familia que estamos en un tiempo de oración. Y es un ejemplo seguir cómo oraba nuestro Señor Jesús claramente. Pero Él estaba preparándose para la predicación y comenzó poco a poco. Él comenzó poco a poco, su ministerio iba creciendo poco a poco. Él iba a las sinagogas porque antes de que comenzara, ¿verdad?, la nueva alianza, el día de descanso era el Shabbat, que es en hebreo el día sábado. El sábado la gente se reunía en las sinagogas para poder guardar el día del Señor. En el antiguo pacto. En el nuevo pacto nos damos cuenta que es el día domingo, el día de descanso del Señor es el día domingo, pero todavía no vamos a saltarnos a esa información. Pero el Señor comenzó su ministerio, Él iba a las sinagogas en el tiempo que estaban reunidos, que era el sábado, y con la oración Él preparaba su corazón como Dios verdadero, hablando con su Padre para preparar el camino y preparar a sus primeros discípulos para ir a predicar y poder expulsar los demonios. Vamos a irnos al segmento número 6 y último segmento de este capítulo 1 de San Marcos. Se le acercó un leproso que se arrodilló ante él y le suplicó: si quieres puedes limpiarme. Sintiendo compasión, Jesús extendió la mano y lo tocó diciendo: quiero, queda limpio. Al instante se le quitó la lepra y quedó sano. Entonces Jesús lo despidió, pero le ordenó enérgicamente: no cuentes esto a nadie, pero vete y preséntate al sacerdote y haz por tu purificación la ofrenda que ordena la ley de Moisés, pues tú tienes que hacer tu declaración. Pero el hombre, en cuanto se fue, empezó a hablar y a divulgar lo ocurrido, de tal manera que Jesús ya no podía entrar públicamente en el pueblo. Tenía que andar por las afueras en lugares solitarios, pero la gente venía a él de todas partes. La compasión del Señor Jesucristo es tan maravillosa, y este leproso llegó con fe, porque se dio cuenta que venía un hombre que venía con un poder especial, un poder que venía con sanación para poder sanar a las personas. Y él
con su fe que tenía el leproso quedó sanado, y el Señor dice: yo quiero sanarte. Entonces a veces también nosotros le pedimos, pero tenemos que pedirle con el corazón abierto y con la fe dispuesta, que Él puede sanar nuestro corazón y Él puede alejarnos de toda tentación, de todo mal, de todo peligro, de toda dificultad. Y lo interesante que, como le hizo el milagro el Señor Jesucristo a este leproso, el leproso de tanta fe, de tanto amor, de tan enamorado de su sanación, no pudo contener y pues tuvo que divulgarlo a todas las personas. Pero todavía no era el momento que se dieran cuenta que era el Hijo de Dios. El Verbo se hizo carne, y el Verbo es Dios, es nuestro Señor Jesucristo. Pues con estos 6 segmentos terminamos el capítulo 1 de San Marcos en este día, queridos hermanos. Son 6 segmentos, espero les haya encantado. Mañana vamos a estudiar el capítulo número 2 de San Marcos. Les deseo una tarde, una mañana, una noche agradable e increíble, y seguimos adelante con estos estudios bíblicos. Y te invito a que compartas este video y se lo digas al hermano, a la hermana, que vamos a poder estudiar la Sagrada Escritura, todos los capítulos de este Evangelio de San Marcos en los próximos días. Espero estés pendiente. Muchos saludos, no olvides suscribirte al canal y muchísimas bendiciones. Hasta pronto.